Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cuatro Vientos, estimadísimas audiencias de nuestro portal 4B TV en Diálogos? La verdad es que nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros en la segunda transmisión que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, este día jueves 11 de febrero del año 2021. La verdad es que estamos muy contentos de estar recibiendo ya a nuestro amigo, a nuestro queridísimo y admirado comunista, Jesús Azagastro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, colaborador de Cuatro Vientos? ¿Estás en México o estás en Huastepec? Estoy en Huastepec, pero como si estuviera en la Ciudad de México. Hace mucho frío ahora. Ayer cayó una granizada en la Ciudad de México, tremenda es. Bueno, para que se te quite el mal sabor de boca, te dejo con esta belleza. Sí, correcto. Y yo dejo esta belleza acá. Qué cosa, ¿verdad? Ya mejor me voy, dice Jesús. Sí. Oye, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros este día también. Y bueno, como todos los jueves ya, Jesús, nos ha llamado poderosamente la atención el trabajo que realiza la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Nos llamó la atención casi desde el inicio de esta administración que encabeza Claudia Sheinbaum, porque recuerdo que empezaron a suceder algunos casos que atraían la atención nacional, como todo lo que sucede en la capital de la República. Pueden suceder en otras partes del país, y pasa casi desapercibido, pero si sucede en la Ciudad de México tiene una gran repercusión. Y casos como estos estaban sucediendo. La desaparición de jóvenes estudiantes, clase media. Incluso uno de ellos me llamó más la atención porque era originario de Chihuahua, mi tierra, y se desató una gran especulación de si estos jóvenes desaparecidos, que luego aparecían desgraciadamente muertos, si no se estaba dando alguna acción del crimen organizado, incluso con intenciones políticas desestabilizadoras, porque levantaron ámpula entre los ciudadanos de la Ciudad de México, de la población, y desataron temor y también mucha especulación respecto a si tendría capacidad o no la fiscalía para resolver los casos, ¿no? ¿Te refieres a algo así como terrorismo, Olga? Sí, se llegó a pensar en esa posibilidad, ¿no? Pero, bueno, con gran rapidez, la fiscal Ernestina Godoy tomó las riendas de la investigación directamente. Recuerdo en especial una conferencia de prensa donde de pronto ella no entendió las preguntas que le hacían y dijo, discúlpenme, es que no he dormido ni un minuto. Estuve toda la noche trabajando en el caso. Eso me impresionó. También la manera tan firme cuando respondió a los opositores, al gobierno de Claudia Sheinbaum, que de inmediato empezaron a pedir la destitución de la fiscalía. Apenas iniciaban las investigaciones y ya estaban pidiendo que renunciara. Y ella dijo, no voy a renunciar. No voy a renunciar no porque me empecine en estar en el cargo, sino porque tengo la obligación de cumplir con las tareas que me encomendaron y no pienso renunciar abandonando esta obligación, esta responsabilidad. Yo me comprometo, dijo, y todavía lo recuerdo ahorita y hasta se me pone la piel chinita, yo me comprometo a hacer todo mi esfuerzo por agarrar a los culpables de estos asesinatos y los vamos a agarrar. Se va a hacer justicia. Y bueno, le di seguimiento puntual al caso y vi que se hizo justicia. Muy pronto se esclarecieron esos crímenes y se hizo justicia. No estoy diciendo que Ernestina Godoy Ramos resuelva todos los casos de crimen que se presentan en la Ciudad de México, será imposible, pero sí que ha dado muestras de eficacia, de entrega a su trabajo y de persecución también fuerte de la corrupción. Y lo más reciente, me voy a saltar todos estos casos que ha estado investigando para llegar a lo más reciente, que son dos anuncios que hizo. Uno, la reapertura de la investigación de esta red de prostitución que desde las oficinas del PRI
encabezó Cuauhtémoc, ahorita no me acuerdo el apellido. Gutiérrez. Cuauhtémoc Gutiérrez, que era el líder del PRI en la Ciudad de México, y que, bueno, según una investigación periodística del equipo de Carmen Aristegui, se demostró pues que tenía una red encubierta, como si se tratara de contratación de ediles, y en realidad contrataba a jovencitas para prestar servicios sexuales. Tipo realmente siniestro, ¿no? A él mismo y a otros personajes a los que él les suministraba a estas jovencitas, ¿no? Y bueno, ella, Ernestina Godoy, anunció la reapertura del caso y rehacer la investigación que se hizo mal en el gobierno de Mancera para encubrir a este nefasto personaje del PRI. Y el otro anuncio que nos hizo Ernestina Godoy es que investigaría precisamente a una red de corrupción encabezada, bueno, no, yo estoy poniendo palabras que no dijo ella, a una red de corrupción que actuó en el seno del gobierno de de Miguel Ángel Mancera, y que distrajo o desvió por lo menos 1.500 millones de pesos, que es los que tiene documentado hasta este momento la Fiscalía, pero asegura que la cantidad es mayor, bastante mayor. Entonces, conociendo los antecedentes de que es una mujer que realmente cumple su palabra, investiga, y viendo que le va a entrar a estos dos casos torales, ¿verdad?, pues me parece que vale la pena hablar de Ernestina Godoy. ¿Quién es? ¿Y cómo ves tú el trabajo que está realizando y las expectativas que desata, querido Jesús? Sí. Adelante. Sí, bueno, yo quisiera ubicar este asunto primero señalando que durante el gobierno de Andrés Manuel, primero Alejandro Encinas después y después Marcelo Ebrard, el número de asesinatos y de violencia en la Ciudad de México habían bajado de manera muy importante. Es a partir del gobierno de Miguel Ángel Mancera cuando este fenómeno criminal se desató, porque no solamente le abrieron las puertas al crimen organizado que iba de otros lugares de la República a la Ciudad de México. Estoy hablando de cárteles de Jalisco Nueva Generación, de Guerrero, con un grupo que se desprendió de el señor que le llamaban ¿cómo le decían? Bueno, el principal jefe de la banda allí de los templarios, no recuerdo ahora su nombre, ¿no? Y estos llegaron a la Ciudad de México, y a los pocos meses de que estos llegaron, el gobierno de la Ciudad de México, especialmente encabezado por Miguel Ángel Mancera. Jesús, discúlpame tantito, te voy a pedir de favor, si puedes retirarte un poquitito, porque, ándale, porque cuando te acercas mucho, el micrófono queda, me imagino, queda en otro lugar y ya no te escuchas bien. ¿Así se oye? Ándale, mucho así, mejor. Así es. Además te ves mejor también. Muchas gracias. Decía que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera aparecieron dos cárteles muy, muy activos, muy fuertes, que fue Unión Tepito y el cártel de Jalisco Nueva Generación. De Jalisco Nueva Generación, y de una colonia que está al sur de la Ciudad de México que se llama cerca de ahorita me acuerdo del nombre, ¿no? Eran dos cárteles muy importantes. Y estos actuaban de manera impune, sin mayor presión. Hicieron de las suyas durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, vivieron en la impunidad, cometieron un montón de asaltos, hubo asesinatos, se dividieron y se mataban entre ellos y demás, ¿no? Justo en este periodo, el problema de la violencia
creció de manera desmesurada en la Ciudad de México. Yo, cuando recién empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum, y ella, esta compañera actual, fiscal, Ernestina Godoy, era la jefe, ¿cómo le llaman? La principal la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Sí. Y allí tuvo varios descalabros, varios traspiés políticos, ¿no? Parece ser que el ejercicio de esta coordinación como que no le gustaba, como que estaba allí un poco a fuerza, ¿no? Pero bueno, asumió el papel y los grupos opositores de Morena en la Ciudad de México pues empezaron a desplegar una campaña de descrédito político muy fuerte en contra de Ernestina Godoy. Muchos nos quedamos con la impresión, yo entre ellos, de que Ernestina Godoy no iba a desempeñarse de manera correcta, ni como diputada, ni como funcionaria en otro nivel del gobierno. Pero debo reconocer que me equivoqué, porque a la fecha, una de las principales ciudades complejas, difíciles, con un montón de problemas de todo tipo, ha estado en el ojo del huracán atendiendo y resolviendo problemas sumamente complejos, sumamente difíciles, ¿no? Ha resuelto, está presente en varios asuntos que de manera deliberada el gobierno de Miguel Ángel Mancera quiso ocultar. Porque durante el sismo del 2017, la mayor parte de los funcionarios de este gobierno pues se quedaron con la lana. Hicieron uso indebido de los recursos, no solamente del gobierno de la ciudad, sino de los apoyos que llegaban de la iniciativa privada, de personas en lo individual, de gobiernos extranjeros y también de grupos sociales de otros países, ¿no? Sindicatos incluidos y demás. Y resulta que la mayor parte de esos recursos desaparecieron. No se vio a dónde se fueron, en qué obras se invirtieron. Llega este gobierno de Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy y empiezan a hacer una investigación que está dando muy buenos resultados. Por principio de cuentas, ya tienen presos a cerca de 38 exfuncionarios del ¿Ya gobierno. presos, Jesús? ¿Cómo? Ya presos. Sí. Funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera. 35, son 35 exfuncionarios del gobierno de Mancera, colocados muchos de ellos en las finanzas, en el manejo de las finanzas de la Ciudad de México y también en el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y Atención Ciudadana. O sea, estos personajes estaban colocados en los puntos clave del manejo de los recursos, tanto del gobierno como de los apoyos de otros sectores y de otras personas, tanto nacionales como extranjeras, ¿no? ¿Qué pasó con esos recursos? Pues evidentemente que se los robaron, ¿no? Se fueron a los bolsillos de estas personas, se hizo la investigación y ya se llegó a la conclusión de que en esta investigación pues se ha encontrado un desvío de 1,588 millones de pesos que
se ejercieron de manera irregular, que fueron desviados para propósitos diferentes a los que estaban destinados. Y bueno, no solamente encontraron a los sujetos que hicieron mal uso de estos recursos, sino que ahora están haciendo investigaciones más serias, más profundas, porque igual que en el gobierno federal, hay la intención de recuperar esos recursos, porque evidentemente fueron extraídos de los recursos públicos, del erario público, y por supuesto, pues esto no puede permitirse, ¿no? Entonces hay una investigación muy importante sobre estas cuestiones. Hay un problema que se ha empezado a manejar de manera muy recurrente por parte de la oposición, asegurando que su jefe de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, este tal Harfush, no recuerdo ahorita su nombre, se me escapa ahorita su nombre. Omar García Harfush. Omar García Harfush, exactamente, ¿no? Es una persona que no solamente está ligada a los cárteles, sino que tuvo que ver con este grave asunto de los estudiantes de Ayotzinapa. Hubo una campaña fuerte en su contra, incluso lo llevaron al terreno personal diciendo que era el amante de Claudia Sheinbaum y que por eso lo había encumbrado a la Secretaría de... Es decir, se hizo una campaña muy fuerte. Pero yo creo que la investigación que hasta ahora se ha hecho, pues no ha mostrado que esta campaña haya tenido razón de ser. Fue una campaña justamente para desacreditar al gobierno de Claudia Sheinbaum y para estorbar las investigaciones sobre la delincuencia organizada, sobre los criminales de cuello blanco que estaban trabajando de manera impune en el gobierno todavía y en la Ciudad de México, ¿no? Todo esto se ha venido investigando. Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues ha desmantelado prácticamente el cártel de Unión Tepito. Lo ha desarticulado. Tiene cerca de 14 jóvenes, algunos de ellos muy activos en la Ciudad de México, que pertenecían a este cártel. Yo no sé si ustedes recuerdan de un crimen que se cometió allí en la Plaza Garibaldi hace algún año, más o menos, año y meses, ¿no? Que fue una rivalidad entre los grupos que operan en esta parte de la Ciudad de México. El grupo de Tepito, la banda de Tepito, el cártel de Tepito. Exacto. Y entonces se dividieron y se mataron entre ellos allí en la Plaza Garibaldi. Bueno, ya aprendieron a ese grupo, desmantelaron a la Unión Tepito, que era la fuerza más importante, y también ya prácticamente desmantelaron a este cártel que está aquí por la salida hacia Cuernavaca, hombre, no se me... Al de Tláhuac. De Tláhuac, el cártel de Tláhuac. El grupo de... Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, hay por ese lado un trabajo muy importante por parte de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Trabajan en equipo. Es un equipo que se ha integrado de manera correcta, de manera muy, muy sólida, ¿no? Porque recordemos que al principio Claudia Sheinbaum había nombrado
como jefe de la policía o como jefe de la seguridad ciudadana en la Ciudad de México a un tal Jesús Horta. No sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? O lo llegaron a oír. Jesús Horta resultó una fichita. Es un tipo que estaba ligado al cártel de Tepito, Nueva Generación, de Tepito, de Unión Tepito, de Unión Tepito, y era el jefe de la policía. Era el que protegía precisamente a este cártel que estaba allí. Lo nombraron jefe de la policía, jefe de seguridad ciudadana en la Ciudad de México. Pero andando los días, pues la investigación que se empezó a hacer pues yo no sé si por la fiscal o por algún equipo cercano a Claudia, pues lo encontraron como un tipo, pues en cierta forma como jefe del grupo Unión Tepito, y lo aprendieron y lo sacaron y está preso. Entonces, a partir de ese momento, nombran a Omar García Harfuch, el que ha dado, a mi juicio, resultados muy importantes. Luego, este señor es el que ha desmantelado al grupo Jalisco Nueva Generación, que se había instalado ya en la Ciudad de México. No olviden ustedes que este atentado del que fue víctima Omar García Harfuch, allí cerca de Las Palmas, allí por donde está el Auditorio Nacional arriba, en las colonias estas de los fifís de esa zona, ¿no? Bueno, pues lo atentaron contra él, lo querían eliminar, por fortuna se salvó, y todo ese grupo ha sido ya desmantelado, ha sido ya aprendido, ¿no? O sea, el trabajo de investigación policíaca que se está haciendo en la Ciudad de México es muy importante, ¿no? Sumamente importante. Ahora, me quiero pasar al hecho de la red de corrupción. Sí, de la red de corrupción, que es, a mi juicio, pues la que más recursos públicos ha desviado y se ha robado, ¿no? Ese grupo está sumamente ligado a Miguel Ángel Mancera. Hay dos personajes que fueron su brazo derecho. Uno se llama Miguel Ángel Vázquez Reyes, que tenía que ver directamente con las finanzas y el manejo de las finanzas de la Ciudad de México. El otro es Felipe de Jesús Gutiérrez y Edgar Tanguy, que eran los dos principales responsables del manejo de los recursos que se destinaron, tanto por el gobierno como por apoyos de otra naturaleza, a la reconstrucción de los edificios que se fracturaron en el sismo de 2017. Estos tipos fueron los que manejaron directamente los recursos y que pues prácticamente no los utilizaron en nada de lo que tenía que ver con esta situación. El famoso cártel inmobiliario de la Ciudad de México, ¿verdad? Exacto, exactamente, exactamente. Se habla incluso de que la Ciudad de México durante este sismo recibió enormes carpas para que en ellas se protegiera a los vecinos, a los ciudadanos, a las personas que se habían caído sus edificios, sus casas donde vivían, ¿no? A los damnificados. Bueno, pues esas carpas, esas tiendas de campaña, esos apoyos, camas, colchones y todo eso, pues nunca aparecieron por ninguna parte, ¿no? Y resulta que, según algunas investigaciones,
pasaron a ser parte del negocio personal de estos dos tipos, de estos dos últimos funcionarios corruptos. Así es, ¿no? Así es. Entonces, si estos personajes eran gente sumamente cercana a Miguel Ángel Mancera, quiere decir que Miguel Ángel Mancera tenía conocimiento de las cosas que estaban haciendo sus subalternos, ¿no? Y hay quien habla incluso de que Miguel Ángel Mancera no es ajeno a esta situación. Y ya están pidiendo que se haga una investigación, que se le abra un juicio político a este señor, a Mancera. Y ahora es senador. Sí, y a este otro, ¿cómo se llama? Toledo, que fue jefe delegacional de Coyoacán. Ah, sí, sí, sí. Ahorita les doy el nombre, que también se llama Mauricio Toledo. Sí. Este Mauricio Toledo es un cacique de Coyoacán, también muy corrupto. Se enriqueció de manera exagerada cuando fue funcionario de esta delegación. Actualmente es miembro del PT y quiere ser candidato de Morena a Coyoacán, como volver a como Coyoacán alcalde, como delegado, como alcalde de Coyoacán, ¿no? Entonces, como ustedes verán, pues es una situación muy difícil, muy complicada la que tiene Ernestina Godoy, pero yo creo que es una de las pocas fiscales o de los pocos fiscales a nivel nacional que está dando resultados y que está yendo directamente hacia los peces gordos, es decir, a los funcionarios que se convirtieron de la noche a la mañana, pues en los nuevos zares de los negocios públicos, de los cárteles inmobiliarios, de los ladrones de cuello blanco, ¿no? Y por lo tanto, yo ahora, pues aprecio, valoro de manera muy importante el trabajo de la fiscal de la Ciudad de México. Y obviamente, pues lo reconozco públicamente, me equivoqué cuando la compañera Ernestina Godoy era coordinadora del grupo parlamentario. Yo pensé que no iba a dar el ancho, sobre todo conociendo la complejidad de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que es terrible, terrible, ¿no? Y sin embargo, me parece que ahora en las encuestas que hay en la Ciudad de México, Ernestina Godoy y la propia jefa de gobierno están gozando de un crédito público, de un crédito político público muy importante, ¿no? Reconocen su trabajo y pues ahí la llevan y creo que la llevan bien, ¿no? Sí, ese es el otro aspecto que no te lo mencioné en la presentación del tema, querido Jesús, porque no quise darle esa connotación política futurista respecto a Claudia Sheinbaum, pero en efecto está muy bien posicionada en las encuestas. Nos hemos dado cuenta por amigos y familiares que viven en la Ciudad de México. Muchos de ellos, la mayoría, no participan en política, son ciudadanos que eso sí están muy bien informados, pero les preguntamos que sí, ¿cómo ven al gobierno de Claudia Sheinbaum? Y dicen que en general bien, y en particular ven muy bien a Claudia Sheinbaum, y muchos nos han expresado su deseo de que Morena no se equivoque y que en el 2024 ella sea la candidata. Pero bueno, ese es otra vertiente. Ella tendrá que seguir haciendo muy buen trabajo porque esa es la mejor campaña que puede hacer un funcionario público, ¿no? Claro. Hacer bien su trabajo, no aprovecharse del cargo para andar haciendo politiquería y campaña personal. Y creo que Claudia Sheinbaum está dando un ejemplo de cómo con pulcritud
se puede hacer el trabajo desde la función pública y quedar bien ante los ciudadanos, y esa no hay mayor publicidad que esa, ¿no? Mejor publicidad que esa. No tiene que andar repartiendo despensitas aquí y allá, ¿no? Oye, pero volviendo al caso de Ernestina, supongo que pues también tienen que hacer un análisis de los tiempos, no los tiempos político-electorales, sino de los tiempos del ejercicio de la acción penal para que pueda fluir de mejor manera. Y lo pienso ahorita que estás hablando tú del caso de Mauricio Toledo, pues él es actualmente diputado, fue diputado por el PT. Sí. Y tal vez consideren que se meterían a un embrollo por el camino largo de actuar en contra de él, porque pues los diputados todos levantaron la mano para votar por quitarle el fuero al presidente de la República, pero ninguno de ellos dijo, y yo quiero que también nos quiten el fuero a los diputados, ¿no? No, ellos están protegidos con su fuero, tendrían que ir a un juicio de desafuero para poder actuar contra un diputado, como el caso de Mauricio Toledo, y tal vez sea mejor esperar que termine su periodo, que pronto en este mismo año termina, y entonces proceder. Quizá nos estén reservando entonces algunas sorpresas interesantes de gente que todavía tiene fuero, y que son muchos, ¿no? Los que Mancera coló de su equipo a cargos legislativos. Pero tal vez contra Mancera sí se tenga que actuar y pedir su desafuero, porque dura más tiempo en el Senado, ¿no? Su cargo. Sí. Creo que es hasta 2024. Sí. Mira, sobre este caso de Mauricio Toledo, la razón por la cual la fiscal de la Ciudad de México ha integrado una carpeta de investigación contra Toledo, pues no solamente tiene que ver con el problema en sí del enriquecimiento ilícito del que es acusado. También tiene que ver que hay denuncias de que él fue responsable de la muerte, por lo menos de manera indirecta, de una compañera durante su campaña, cuando fue alcalde de Coyoacán. Cuando los sillazos aquellos que arrojaron sillas contra los simpatizantes de Claudia. Y ahora se ha reavivado la exigencia de la propia fiscal para demandar al Congreso de la Unión un juicio político contra Mauricio Toledo, porque siendo diputado quiere ser candidato a alcalde otra vez de Coyoacán. Y los compañeros de Coyoacán pues están encabronados, como se dice comúnmente, porque el regreso de este señor significaría el regreso del cacicazgo del que por muchos años él fue el principal representativo de ese cacicazgo. Entonces, yo creo que el desafuero, el juicio político contra Mauricio Toledo sí se va a dar. Sí, tienes razón, porque estos saltan de un mecate a otro y siguen protegiéndose con el fuero. Así es. Y me parece que la comisión de gobernación, no sé qué comisión de la Cámara de Diputados encargada de conocer este tipo de demandas para presentar un proyecto de acuerdo al Congreso, al Pleno de la Cámara de Diputados, iba a darlo este lunes pasado. Ya iba a presentar el dictamen sobre la exigencia de la fiscal de la Ciudad de México para que se le haga un juicio político a este cuate y pueda ser eventualmente enjuiciado. Y yo creo que en estos días está por decidirse eso. Si la Cámara de Diputados no atiende esta exigencia, pues se va a ver muy mal en la Cámara de Diputados y se va a ver muy mal, o peor, Morena,
porque eso significaría que Morena está protegiendo a alguien que los compañeros de Coyoacán y la opinión pública en la Ciudad de México considera un delincuente y un tipo que se ha enriquecido de manera ilícita, de manera irregular, al amparo del poder, ¿no? Entonces yo creo que por allí va a venir la cosa. Ahora, hay otras investigaciones. Un momentito en este punto, Jesús. Sí. Con todo esto que estás mencionando y bueno, ya aunado al dato que nos diste al inicio del programa, que abordamos el tema, de que ya hay 35 exfuncionarios detenidos, entonces ya podemos hablar de que se está preparando un maxiproceso en la Ciudad de México contra esta red de corrupción. Así es. Ahora sí lo podemos decir con todas las palabras, presuntamente encabezada por el propio Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de gobierno. Y si es así, entonces podemos pensar que dentro de esos 35 funcionarios que están detenidos, a algunos o varios de ellos se les debe haber ofrecido la posibilidad del testigo colaborador, ¿verdad? Y lo que significa ello con esta figura de criterio de oportunidad, de que puedan disminuir las sanciones que les correspondan y en algunos casos disminuirlas considerablemente si aportan información suficiente que conduzca a la aprehensión y enjuiciamiento de superiores jerárquicos a ellos. Entonces, sí. Ahí sí tienes toda la razón, Jesús. Debe estar temblando como gelatina Miguel Ángel Mancera. Así es. Mira, les comento esto. Resulta que ahora, después de que Alonso Ancira fue traído a la Ciudad de México, de España, y que se está acogiendo a este principio de oportunidad, ¿cómo le llaman? Criterio de oportunidad. Está convirtiéndose en una especie de moda para estos políticos de cuello blanco que están involucrados en problemas de orden político, de orden judicial, podríamos decir, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, hoy yo acabo de leer la información en La Jornada, en la cual viene la propuesta de los abogados de esta señora Rosario Robles, que finalmente está queriéndose acoger a este principio de oportunidad, criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque la están viendo ya en serio. Es decir, aquel que cometió un delito al amparo del poder y que son delitos importantes en los cuales están comprometidos recursos públicos y otro tipo de delitos, pues van a ir a la cárcel. Por lo menos la amenaza del gobierno federal es de que van a ir a la cárcel. Y con este criterio de que van a ir a la cárcel, entonces ellos están viendo que hay machuchones, como dice Andrés Manuel, que ya están detenidos y que si no se acogen al criterio de oportunidad, pues van a pasarse varios años dentro del bote, ¿no? Y ahora resulta que esta señora, que César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, este señor Mario Marín, que también quiso acogerse al criterio de oportunidad y le dijeron, no, señor, usted no puede acogerse a ese criterio porque lo que usted hizo es para que se vaya al bote por 12 años y ya está condenado a ese proceso, ¿no? Entonces, yo sí creo que las carpetas de investigación de las que habla la fiscal de la Ciudad de México es un mensaje que le está enviando a Miguel Ángel Mancera y a otros
y a otros altos funcionarios de su gobierno, que también se está haciendo lo mismo con otros personajes a nivel federal. Por ejemplo, Osorio Chong ya lo están mencionando como una persona que está investigándose por todo lo que significó el reparto, el cohecho a otros funcionarios públicos para que votaran o repartieran recursos públicos para las campañas del PRI. Ya está con la estafa maestra también. La estafa maestra, a su hijo ya lo investigaron, él quiso acogerse a este criterio de oportunidad, le dijeron, no, no hay para usted, no hay. No, porque tendrías que denunciar a tu padre. Y así pues, es. La ley no es válido denunciar a un familiar, ¿no? Así es. Pero entonces yo lo que percibo, Olga y Javier, es que hay un momento, estamos viviendo un momento en el cual se van a definir dos cosas fundamentales a mi juicio. Primero, se va a ir a fondo en contra, incluso ya lo dijo públicamente el presidente de la República, se va a ir a fondo en la investigación de aquellos que están siendo investigados por diversos delitos. Sí. Y también él ha dicho, la cuestión penal corresponde al fiscal, a la fiscalía. Pero el gobierno federal requiere que lo robado sea devuelto al pueblo, sea devuelto al erario. Y esta es una oportunidad que van a tener todos aquellos que se llevaron la lana. Fíjate que este aspecto que estás mencionando es muy, muy importante, porque no se trata tampoco de una posición o solo de una posición personal del presidente, que a él se le ocurre decir, a mí lo único que me interesa es que se regrese al pueblo lo robado. ¿No? Se establece en la ley, Jesús, que quien se quiera acoger al criterio de oportunidad y beneficiarse con esta figura jurídica que existe dentro de nuestras leyes, lo podrá hacer siempre y cuando cumpla dos requisitos. Ajá. Son dos requisitos. Uno, la reparación del daño. Es decir, por lo menos la parte que te corresponde a ti, ¿verdad? Que le puedan mostrar con investigación de qué parte de los recursos se benefició esa persona, de los recursos desviados. Y segundo, que proporcione información sustentada que permita ir sobre funcionarios jerárquicamente superiores y escalar incluso el tipo de delito que se le impute. Estas son los requisitos con los cuales puede una persona acogerse a ese principio de criterio de oportunidad, y hay que subrayarlo porque escucho a la oposición y a muchos comentaristas o comentólogos y periodistas desesperados, diciendo, les están dando muchas oportunidades, es falso que se combata la corrupción, pero pues está tratando de aplicar la ley y seguir el debido proceso, regresar el daño, reparar el daño patrimonial que ocasionaron es obligatorio. Nada más me pregunto yo, ¿cómo será esto en el caso de Rosario Robles? Esta exfuncionaria de altos vuelos y ambiciones también muy altas, pues cuando la detienen, declara una cuenta bancaria que creo de 3,000 pesos, eso ni yo que he sido una asalariada toda mi vida y después he trabajado. Anda vendiendo chambritas su hija para pagarle a sus abogados, dice, ¿no? Sí, entonces Rosario Robles forma parte del engranaje, parte del corazón de estos funcionarios corruptos que desviaron. Hasta ahorita la fiscalía habla de más de 5,000 millones de pesos, pero el mismo fiscal Gers Manero ha dicho que la cifra puede superar los 30,000 millones de pesos
Y así lo confirma también funcionarios exfuncionarios de la Auditoría Superior de la Federación que llevaron estas investigaciones, estas auditorías. Entonces, pues sí, no la tiene tan fácil Rosario Robles, y creo que muchos vamos a estar sumamente atentos de qué es lo que le va a ofrecer la Fiscalía y qué es lo que quiere ofrecer ella. Las notas han sido un poco contradictorias hasta hoy, porque existen dos criterios, ¿no? Uno es este criterio de oportunidad, que implica estas 12 obligaciones o requisitos para que se cumpla, y el otro es una figura que se llama de reducción de pena, que consiste en que el imputado o la imputada en este caso diga sí, sin más, para no irnos a un juicio prolongado. Reconozco mi culpabilidad, soy culpable de lo que se me acusa, y con ese soy culpable puede lograr una reducción hasta a 1/3 de la... Y además tiene que presentar las pruebas correspondientes. Es decir, no solamente declararse culpable, sino encuerar a los que junto con ella o con él, según sea el caso, pues estuvieron metidos en el ajo, ¿no? Sí. Tiene que dar pruebas suficientes, veraces, para que el fiscal pueda aceptar que se acoja al criterio de oportunidad. O sea, no se trata nada más de un mea culpa. Así es, y así en lugar es. de los 20 años que me tocaban, denme 7 o denme 6, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues esa es una situación muy importante, Olga, ¿no? Yo creo que el gobierno los tiene agarrados del cuello, como se dice. Del cuello, vamos a decir. Sí. Cuidado, que hay niños viendo y escuchando el programa. Tengan mucho cuidado con el lenguaje que utilizan. Al gobierno le interesa, pues, contar con recursos públicos, ¿no? Para las obras que están desarrollando. Segundo, porque es inmoral que estos tipos hayan actuado con tanta impunidad, robándose literalmente los recursos públicos, ¿no? Eso es una inmoralidad de estos tipos, ¿no? Y tercero, porque hay evidencias suficientes de que muchos de estos tipos, pues, están documentadas sus acciones. Ahora, que no tienen dinero, porque es lo que salen a decir ahora. César Duarte, por ejemplo, dice que no tiene recursos. Una limosnita, por caridad de Dios. Sí, sí. Los diputados y senadores del PAN que recibieron millones de pesos para que votaran a favor de la reforma energética, pues están podridos en dinero. Y sin embargo, ellos dicen que no lo tienen, que viven de sus ingresos como funcionarios públicos, ¿no? Pero no son tontos, a ellos los podemos calificar de todo menos de tontos, ¿no? Ellos tienen sus lana, sus recursos mal adquiridos en bancos, en Andorra, en las por Islas ejemplo, Caimán, pueden estar dentro en Panamá. de 48,000 millones. Claro, ahí están los recursos. Este Ancira, por ejemplo, ¿no? Va a pagar 218 millones de pesos, 219 millones de dólares, perdón. 219 millones de dólares. Exacto, pero los quiere pagar en pagos chiquitos Bueno, el presidente ya le dijo que sí, que puede pagarlos en abonos, pero concluir antes de que concluya su administración en 2024. Pero hazme el favor, ¿no? Son verdaderamente, pues a lo mejor por eso, en lugar de 200 millones, la fiscalía, pues no sé si sea la fiscalía o quién está estableciendo la cantidad, debe ser la fiscalía, de 219 millones de dólares. Sí. Y estos 19 millones de dólares sean los cargos de intereses que se acumularían en este tiempo de pago, ¿verdad? Pues está bien, pero yo digo, de nada a pagarlos en 4 pagos, según se sabe, pues ni modos, ¿no? Lo importante es que
se asegure que ese señor va a pagar esta lana, ¿no? Porque según las investigaciones que se hicieron, $10 y él va a pagar 219. A lo mejor es que le están cobrando los intereses por esos recursos. Por los abonos. Y por gastos, ¿verdad? Por los abonos. Pero bueno, lo importante es que yo creo que estamos en una ruta correcta, ¿no? Hay una campaña, Olga y Javier, ¿no? Porque hay personas que dicen que es una simulación la política de combate a la corrupción justicia del gobierno. Uh-huh. Que no hay justicia, que hay simulación. Uh-huh. Y ponen como ejemplo, pues que algunos de ellos no tocan la cárcel, no entran al bote, ¿no? Uh-huh. Están un ratito y al rato salen y hablan concretamente de Lozoya, hablan de Alonso Ancira, y de otros por ahí, ¿no? Pero yo creo que están subestimando al gobierno en este sentido, ¿no? Porque ha hecho investigaciones sólidas. Yo creo que este retraso con el que está dando resultados el fiscal general de la República, pues tiene que ver, entre otras cosas, en tener todos los elementos en la carpeta, sí, para que no le vayan a echar abajo las investigaciones. Y eso pues lleva cierto tiempo. Pero hoy, por ejemplo, en la mañana, no sé si ustedes vieron la mañanera, otra vez hay periodistas que vuelven al problema de la libertad, de la no aplicación de la justicia contra el general Cienfuegos y este problema del hecho de que Alonso Ancira vaya a salir en estos días del reclusorio norte, y afirman pues que está dándose la impunidad. Ajá, de que hay impunidad para estos personajes, ¿no? De que no se está aplicando la ley, que es una simulación y demás. Hay una campaña en esa dirección. De la misma manera en que hay una campaña en contra del gobierno y en contra de Claudia, por cierto, ¿eh? Porque en esta última encuesta que sacaron ayer o anteayer respecto del nivel de apoyo y de credibilidad que tiene el gobierno federal, solamente hablan de que hay 2 estados de la República en los cuales Andrés Manuel no goza de el apoyo. Hablan de casi el 80%, de apoyo a Andrés Manuel. Pero curiosamente en el caso de Guanajuato y de la Ciudad de México, casi está empatada a 50% los que están apoyando al presidente y los que no lo están apoyando. Qué curioso, ¿no? La Ciudad de México, donde por otra parte Claudia Sheinbaum tiene una altísima aceptación y que es la Ciudad de México la que ha sido el bastión de fortaleza de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Pero digo, ¿por qué lo están señalando? Pues porque quieren generar una opinión desfavorable a lo que representa políticamente hablando Claudia Sheinbaum. Sí. Ya viene el golpeteo contra ella porque pues hay gente interesada en disminuir su prestigio, su crédito político, pues porque la competencia está medio difícil, ¿no? Sí. Oye, Jesús, no quiero concluir el programa sin hacerte la pregunta obligada. Todos estos criterios de oportunidad, de que el primero que lo ha aprovechado es Emilio Lozoya Austin, pero sabemos que hay otros también que ahora está en puertas de ver cuál es la figura a la que se acoge Rosario Robles. Bueno, todo esto a final de cuentas va a tener que conducir a la esfera más alta del poder en los gobiernos, por lo menos en los 2 anteriores, por los casos que se están investigando, de Peña Nieto y de Calderón. En el caso del gobierno anterior, el de Peña Nieto, pues hay 2 figuras
nada más 2 que podían estar por encima de los que ya están ahorita detenidos e imputados, que son Luis Videgaray y el propio Enrique Peña Nieto, el expresidente. Mi pregunta, que es la que nos hacemos de todos, muchos mexicanos, es, ¿van a ir? ¿Los van a agarrar? ¿Los van a imputar? Llegará el momento en que veamos al expresidente Peña Nieto y si suerte tuviésemos al propio Calderón rindiendo cuenta frente a los tribunales. Pues yo no sé si antes de la consulta que está pendiente sobre si se enjuicia o no a los presidentes, pueda el gobierno federal, la fiscalía, actuar en contra de Peña Nieto o de cualquier otro expresidente. Sí. Pero yo sí creo que de que los están investigando ya, los están investigando y que están integrando las carpetas de investigación contra 2 personajes más allá de Peña Nieto. Uno es Videgaray y el otro es Miguel Osorio Chong. También, sí, sí. Estos 2 personajes, pues son clave en esta situación. Y por lo tanto, yo creo que están esperando el momento adecuado para dar el paso siguiente. Es decir, ya desde hace tiempo se ha hablado incluso de que se había librado orden de aprehensión en contra de Videgaray. Que se estaba investigando a otros personajes. No se había mencionado a Osorio Chong, pero ya se empieza a mencionar a Osorio Chong. Quiere decir que hay investigación contra él. También con este Castillejos, el que fue el secretario particular o no sé qué de Peña Nieto. También ya está integrada la carpeta de investigación y está haciéndose el trabajo para completar los expedientes, supongo, ¿no? Ahora, creo que las cosas las están calculando también políticamente. ¿En qué momento le conviene al gobierno de la República dar el paso y aprender a estos 2 o 3 o 4 o los que sean personajes? Porque también se menciona al que es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, lo mencionó hoy en la mañana, el que fue secretario de Hacienda, José Antonio. No recuerdo, el que antecedió, el que siguió después de Miade, como secretario de Hacienda. No recuerdo ahorita su apellido. Bueno, también está mencionado como parte del grupo compacto que sabía que actuó en el manejo de los recursos públicos que fueron desviados. Y yo creo que todo eso se está investigando en paquete para que en algún momento, desatada la hebra, vayan por ellos sin mayor riesgo de que se les eche abajo su investigación. Sí. Pero en el caso concreto de Peña Nieto, yo creo que no lo van a aprender, sino hasta después de que se haga la consulta. Si es que hay motivo para hacerlo, ¿no? Antes no creo. Sí. Bueno, pues son ahora sí, como dicen los rancheros y los herreros, son muchos fuegos, muchos fierros los que están en la lumbre. Así es. Y entre estos fierros, bueno, pues está el caso Ancira, el caso Lozoya Austin, el caso Odebrecht, que los vincula, el caso Andorra, la estafa maestra. Bueno, se cocina un poco aparte lo de Marín, porque tiene que ver con las agresiones a una periodista y el grave delito de pederastia. Pero muchos de estos que estamos mencionando hasta ahorita, incluido el abogado Collado, que es otro que pasa silencioso, y un personaje del que nos acordamos hoy por una publicación que hizo la revista MX sobre Romero de Champs,
¿verdad? Que también ha estado Sí, nadando sí, de sí, sí. muertito, no me ven, dice, no me ven, hemos estado tan ocupados viendo a tantos personajes detenidos o que los mencionan en la mira de las investigaciones que nos habíamos olvidado de esta ratota enorme, ¿no? Que es Romero de Champs, pero hay un caso que los vincula a todos, y es precisamente este nido de corrupción del paraíso fiscal Andorra. Ahí Sí, están así es. mencionados todos los nombres. Estaba Así es. viendo Jesús Sosa Castro, estaba viendo un reportaje de Código Magenta, donde menciona nombres entre los cuentavientes de estos 48,000 millones de pesos confiscados por el gobierno de Andorra, y dicen ellos que están en los 23 mexicanos cuentavientes, están nombres como el del propio Enrique Peña Nieto, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero de Champs, Alfredo del Mazo, y fíjate, Mario Ruiz Macié también tiene sus cuentas ahí, pues me imagino que debe de tener como heredera a la mejor a su hija, ¿verdad? Hija y sobrina de Ruiz Macié, dirigente priista. Y la judicialización de los casos de Ancira, Lozoya, Odebrecht, Andorra y todos los demás que acabamos de mencionar, pues pueden encontrar hebras para la investigación muy interesantes en esa mirada de águila, decíamos, de Santiago Nieto Castillo, en ese nido, ese enorme nido que resulta ser el escondrijo en España de estos corruptos que se llevan su dinero robado al Banco de Andorra. Así es. Yo creo que el caso de Andorra es el más relevante por el monto de los recursos depositados en este banco, pero no solo, porque antes de que saliera lo de Andorra, se hablaba de que muchos de los políticos cercanos a este Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto estaban depositando sus ahorritos en las Islas Caimán. Así es. Y también en en Famosísimos Panamá, en los famosos papers. Panamá, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la investigación que está haciendo eh, Santiago Nieto es una investigación que va más allá de lo que sabemos, ¿no? Y que lo que dieron a conocer, como es el caso de Andorra, pues es un poco para medirle el agua a los camotes, como se dice vulgarmente, ¿no? Para ver qué reacción, quiénes se espantaban, quiénes se movían, cómo cómo actuaban políticamente después de que se descubrió este depósito ilegal de tantos recursos. Y yo creo que muchos de ellos están pues espantados, están sorprendidos porque ya encontraron los hilos que llevan al depósito de sus fortunas en el extranjero. Se habla también de Emilio Gamboa Patrón, ¿no? Sí. Se habla del propio Carlos Salinas de Gortari y de otros más, ¿no? Pero hasta ahora son datos un poco sueltos, todavía no hay una posición o una información oficial que haya dado la fiscalía o alguna instancia de gobierno, no la hay que yo sepa, ¿no? Pero imagínense lo que significa si finalmente esta decisión, esta demanda que está haciendo la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera con el Banco de Andorra, y no sé si con el gobierno, para que esos recursos que están siendo, que fueron Confiscados. depositados allí y que muchos de ellos tienen un origen Corrupto. en el erario corrupto, ¿no?
pues si los recupera el gobierno va a ser un golpazo político y financiero muy importante, ¿no? A la mafia, ¿no? Y después de eso, pues se vienen los otros que se van a desgranar, los otros conflictos se van a desgranar por sí mismos porque ya van a resultar insostenibles, ¿no? Que ya no van a poder estar en la impunidad. Sí. Pues así muy bien, Jesús. Cosas. Pues ha sido de veras muy, muy interesante todos tus comentarios sobre esto este caso que estamos viendo. Empezamos con el trabajo de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y terminamos porque todos los caminos conducen a Roma, es decir, todos los caminos conducen a los grandes gobernantes de la corrupción, ¿verdad? Los niveles más altos que ha tenido este país en esta fusión de intereses privados y públicos que se fortalecen con el recurso del erario, ¿verdad? Y bueno, pues terminamos como tenía que ser, hablando a gran escala de las redes de corrupción que tienen que ser atacadas como tal. Pero bueno, su parte la está haciendo Ernestina Godoy. Sí. Y de ahí, pues, el fiscal Gers Manero tendrá que sacar más hebras para las investigaciones que tienen puerta. Ojalá y nos dé razones para tener la misma confianza que hemos aprendido a tener en Ernestina Godoy, la podemos tener en Gers Manero. Querido Jesús, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Otro jueves. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos en la próxima semana. No fijamos tema hoy porque pueden surgir varios en la semana. Nos ponemos de acuerdo, comunícate. Nos ponemos de acuerdo, claro. Nos ponemos de acuerdo con el tema. Muy bien. Y a lo mejor ya tenemos que entrar al tema de los candidatos, ya van a estar muy definidos. Sí. La bronca ahorita para Morena sigue siendo Guerrero, ¿verdad? Con todas las impugnaciones que hay sobre el toro, ¿cómo le dicen? El toro sin cercas. Ajá. Félix Salgado Macedonio. Pues lo han golpeado mucho, pero tampoco han mostrado pruebas, ¿eh? Pruebas contundentes, ¿no? Pruebas contundentes no lo ha sabido. Hay una campaña muy fuerte y yo digo que mucho de esa campaña es de fuego amigo, ¿no? También hay. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, Jesús. Muy bien, pues un abrazo, cuídate mucho, qué gusto saludarte. Igualmente, suerte. Ándale, hasta luego. Amigos, continuamos con nuestra programación en Cuatro Vientos. En un momentito más regresamos con otro programa, ¿o ya no? Ya no. Ah, no. Amigos, cuídense mucho, buen provecho. Mañana. Y que descansen. Hasta luego. Hasta el día de mañana. Gracias. Hasta pronto.